Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal Luis Jonu, en el que os ayudamos a entender la física de bachillerato. En este vídeo vamos a tratar sobre cuestiones de respuesta múltiple que han salido en la EBAU sobre electromagnetismo. En este caso tenemos aquí la cuestión 6 del modelo 4 de junio de 2021. Tenéis en este mismo canal otros dos vídeos sobre problemas que han salido sobre el electromagnetismo. Son los dos típicos. Uno es el de una carga que entra perpendicular a un campo magnético y que previamente se ha acelerado con un campo eléctrico. Y el segundo, que es sobre un generador de corriente alterna, una espira que se mueve dentro de un campo magnético. Entonces, en este vídeo lo que vamos a ver son las cuestiones de respuesta múltiple. Aunque siempre os digo que hay que tratar estas cuestiones como si no nos dieran las respuestas previas, en este caso cuando son, digamos, teóricas, es decir, no tenemos en realidad que calcular nada, conviene ir punto por punto viendo cuáles son falsas o correctas. Pero bueno, primero, como siempre, vamos a leer atentamente lo que nos dice el enunciado. Cuando una carga eléctrica se desplaza en el seno de un campo magnético, sufre una fuerza que es A, nula si su velocidad y el campo son paralelos, B, paralela al campo magnético, y C, nula si su velocidad y el campo son perpendiculares. Bueno, la fuerza que una carga recibe, que se mueve dentro de un campo magnético, recibe del mismo, viene dada por la ley de Lorentz, que se expresa de esta manera. Esta es la fuerza que recibe la carga, una carga Q que se mueve con una velocidad V dentro de un campo magnético B. Y ya veis que es el resultado de un producto vectorial. Entonces, vamos con la primera. Nos dice que es nula si su velocidad y el campo son paralelos. Bueno, si la velocidad y el campo son paralelos en un producto vectorial, como ya sabéis que el desarrollo del producto vectorial, el módulo del producto vectorial es el módulo del primero por el módulo del segundo por el seno del ángulo que forman. En este caso, si son paralelos, el seno del ángulo que forman es 0 y por lo tanto el seno de 0 es 0. Luego ese producto vectorial sería 0. Por lo tanto, si el producto vectorial es 0, no hay fuerza. Luego es correcto. Es decir, una carga que se mueve paralela a un campo magnético no sufre ninguna fuerza. Es decir, atraviesa el campo magnético sin desviarse. El segundo nos dice que es paralela al campo magnético. Como acabamos de decir, y nos dice la ley de Lorentz, eso es imposible, porque como la fuerza es el resultado de un producto vectorial, obligatoriamente la fuerza tiene que ser perpendicular a la velocidad y perpendicular al campo. Por lo tanto, no puede ser paralela al campo magnético. Luego eso es falso. Y en tercer lugar, nos dice que es nula si su velocidad y el campo son perpendiculares. Bueno, pues si su velocidad y el campo son perpendiculares, el producto vectorial evidentemente no es 0, puesto que al ser perpendiculares, el seno del ángulo que forman es 90 y por lo tanto sería 1. Luego, para que la fuerza sea 0, o es 0Q, o es 0V, o es 0B. Es decir, si es 0Q quiere decir que no hay carga. Entonces no tendría ningún sentido. Si es 0V quiere decir que no se mueve dentro del campo magnético. El enunciado nos dice que se desplaza, por lo tanto se mueve. Y dentro de un campo magnético que tendrá algún valor, por lo tanto tampoco B es 0. Luego, si no es 0Q, ni V, ni B, ni lo es el seno, por lo tanto es imposible que el resultado sea 0. Por lo tanto, también es falso. En este caso, entonces, lo correcto es la respuesta A. La siguiente cuestión, como vemos aquí, es la cuestión 7 del mismo modelo 4. Nos dice, el campo magnético creado por una carga eléctrica en movimiento verifica. A, depende del medio en el que se encuentre la carga. B, sus líneas de campo son abiertas. Y C, el campo es central y sus líneas de campo radiales. Es decir, nos está preguntando cómo son las líneas de fuerza del campo magnético que crea una carga en movimiento. El campo magnético que crea una carga en movimiento viene dado por esta ecuación, que es la ley de Biot-Savart. Veis que depende de una constante. Esta constante no es la constante de la ley de Coulomb. Esta constante viene dada por el cociente entre este mu, que es una característica del medio, que la llamamos la permeabilidad o susceptibilidad magnética, partido por 4pi. La constante de la ley de Coulomb ya sabéis que vale 9 por 10 elevado a 9 y que el vacío es el mejor conductor, digamos, del campo eléctrico. En el caso del campo magnético no es así. Existen unas sustancias que se llaman ferromagnéticas en las que la permeabilidad magnética es muy superior a la del vacío y por lo tanto conducen mucho mejor el campo magnético.
Entonces, ¿es correcto que el campo magnético depende del medio en el que se encuentra la carga? Pues como vemos en la ecuación que nos dice cómo se calcula el campo magnético, pues es cierto, porque depende de la permeabilidad o susceptibilidad del medio. Es correcto. ¿De acuerdo? En el segundo caso, si las líneas de fuerza son abiertas o son radiales, pues lo que he representado aquí es una carga que se mueve con una determinada velocidad, como son las líneas de fuerza que crea el campo magnético. Y como veis aquí son cerradas. He puesto 4 puntos en el que se ve cómo es, de acuerdo con el resultado de este producto vectorial, del vector velocidad, que es producto vectorial por él, un vector unitario en la dirección del vector de posición. El vector de posición siempre va a ser desde la carga al punto en cuestión. Entonces veis que esta es la dirección que tienen cada uno de los puntos. Entonces ya veis que son líneas cerradas. ¿De acuerdo? Eso es una característica de las líneas del campo magnético, que son siempre cerradas. Por lo tanto, ¿sus líneas son abiertas? No, eso es falso. ¿Y son radiales? Pues tampoco, porque las radiales serían, en el caso del campo eléctrico, en el que existe un punto de partida de la línea de fuerza y un punto de final, es decir, son líneas de fuerza abiertas. En este caso no es así, por lo tanto tampoco son radiales, luego es falso. Bien, tenemos aquí otra cuestión, la cuestión 8 del modelo 4, que como siempre leemos atentamente. Nos dice, se puede afirmar que siempre que hacemos girar una espira circular en torno a un eje diametral en el seno de un campo magnético uniforme y constante se induce una corriente. Es decir, ya vamos viendo que se trata de una corriente inducida dentro de un campo magnético. En el primer caso nos dice que no, puesto que si el eje diametral en torno al cual gira la espira es paralelo, el flujo magnético será nulo. En el B nos dice que sí, independientemente de la orientación del eje diametral. Y en el C nos dice que en una espira girando en un campo magnético no se genera corriente inducida alguna. Bueno, pues la corriente inducida dentro de un campo magnético nos dice cómo es la ley de Faraday. La ley de Faraday nos dice que esa fuerza electromotriz inducida depende de la variación del flujo respecto del tiempo, la derivada del flujo respecto del tiempo. Es decir, tenemos que tener un flujo que varíe con el tiempo, puesto que el flujo, lo tenemos aquí abajo, es la integral del producto escalar del vector inducción magnética por el vector superficie, y que desarrollándola es módulo del primero por módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman. Vemos que para que exista una corriente inducida, o bien tenemos un campo magnético que varía respecto del tiempo, o bien tenemos una superficie que varía respecto del tiempo, o bien varía el coseno del ángulo que ambos forman. Bueno, entonces como nos dice un eje diametral o un eje paralelo al campo, eje diametral en ambos casos, pero uno paralelo y otro perpendicular al campo, aquí he representado un eje paralelo al campo, es decir, una espira que gira respecto a un eje paralelo al campo, y aquí una que gira respecto a un eje perpendicular al campo. Entonces, en el primero vemos que el campo magnético en ningún caso atraviesa la superficie de la espira. Es decir, cuando esto gire, en este sentido, vemos que ni varía el campo, ni varía la superficie, y además el coseno del ángulo que forman, como veis, el vector superficie, que es perpendicular a la superficie, en todo momento es perpendicular al campo magnético. Por lo tanto, en este caso no hay variación del flujo magnético, puesto que el flujo magnético es siempre cero. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nos dice que se induce, se induce una corriente independientemente de la orientación del eje diametral. Pues no, puesto que si el eje diametral es paralelo al campo, no se induce corriente ninguna. Entonces, en el caso de que el eje sea perpendicular, sí que vemos que el coseno del ángulo formado por el vector campo magnético y el vector superficie, el ángulo es 0 y el coseno, por lo tanto, 1. Y que además va variando. Es decir, cuando S venga hacia abajo, será 0 en ese caso. Pero luego vuelve a variar. Es decir, no varía el campo, no varía la superficie, pero sí que varía el coseno del ángulo respecto del tiempo. Por lo tanto, sí que vamos a tener un flujo variable, por lo tanto existirá una derivada y por lo tanto existirá una fuerza electromotriz inducida. Por lo tanto, cuando nos dice no, puesto que si el eje diametral en torno al cual gira la espira es paralelo, el flujo magnético será nulo, es correcto, porque es lo que hemos visto
en el primer caso. Por lo tanto, el A es correcto. Nos dice sí independientemente de la orientación, ya vemos que no. No es independiente de la orientación, puesto que no es lo mismo que sea perpendicular al campo o paralelo al campo. Y nos dice que no se genera en ningún caso en la C, pues es también falso porque ya hemos visto casos en los que se genera. Tenemos aquí otra cuestión, en este caso de junio de 2020, el modelo 3, y es la cuestión 9. La leemos atentamente. La fuerza electromotriz inducida por un campo magnético depende del tiempo en un circuito de forma cuadrada y del lado L es proporcional a L cuadrado o independiente de L. Por lo tanto, tenemos un campo magnético que depende del tiempo. Bien, la fuerza electromotriz inducida nos la da la ley de Faraday, que tenemos aquí, que es la derivada del flujo magnético respecto del tiempo. El flujo magnético es la integral del producto escalar del campo magnético, por el vector superficie, por el vector diferencial de superficie, y desarrollándolo nos queda así. Tener en cuenta que podemos sacar el campo magnético fuera de la integral, puesto que el campo magnético depende del tiempo, pero no de la superficie. Es decir, para un instante determinado, en todos los puntos de esta superficie, el campo magnético no nos dicen que varíe, por lo tanto entendemos que es el mismo, por lo tanto sale fuera de la integral. Nos quedaría entonces la integral de diferencial de S, que sería S. Por lo tanto nos quedaría el producto del vector campo magnético por el vector superficie, que desarrollándolo nos queda de esta manera, módulo por el coseno del ángulo. Entonces nosotros vamos a poner esta expresión del campo magnético en función de t, que es lo que nos dicen aquí, campo magnético dependiente del tiempo. Por lo tanto sería el producto de una constante, un número, por t, depende del tiempo. ¿De acuerdo? Y sustituyéndola en esta expresión anterior, nos quedaría entonces kt por L cuadrado, puesto que si es una espira cuadrada, su superficie es su lado al cuadrado. Y por el coseno del ángulo. Y aplicando la ley de Faraday, la derivada de todo esto, respecto de t, pues lógicamente va a ser kl cuadrado coseno de alfa. ¿De acuerdo? Con el signo menos correspondiente que tiene la ley de Faraday, pero en todo caso, de las tres respuestas que nos dan, lógicamente la correcta es la B. Bien, por último tenemos aquí, de junio de 2020, pero ahora el modelo 2, la cuestión 9 también, que nos dice, la inducción electromagnética se refiere a una corriente inducida por un campo eléctrico dependiente del tiempo, una corriente inducida por un flujo magnético dependiente del tiempo, un campo magnético inducido por un flujo magnético dependiente del tiempo. Bueno, es la ley de Faraday la que nos dice cuál es la fuerza electromotriz inducida dentro de un campo magnético por la variación del flujo, que lo tenemos aquí, fuerza electromotriz igual a la derivada del flujo magnético respecto del tiempo. Por lo tanto, es el flujo magnético el que debe variar respecto del tiempo. El flujo magnético depende del campo, depende de la superficie y en último extremo también depende del ángulo que forma, como hemos visto en las cuestiones anteriores. Por lo tanto, puede variar cualquiera de ellas. Pero la cuestión es que varíe el flujo magnético, la cantidad de campo magnético que atraviesa esa superficie con el tiempo. Por lo tanto, eso lo que genera es una fuerza electromotriz inducida, y esa fuerza electromotriz inducida nos da una corriente eléctrica inducida. Por lo tanto, es la opción B, una corriente inducida por un flujo magnético dependiente del tiempo. Ni lo es por un campo magnético dependiente del tiempo, ni lo es, ni crea un campo magnético inducido. Bueno, por lo tanto, la B. Bueno, pues como siempre, espero haberos ayudado. No olvidéis suscribiros y hasta un próximo vídeo. Un saludo.